Judíos del mundo, Shalom. Musulmanes del mundo, Salam. Mis connacionales latinoamericanos y mis compañeros venezolanos. Me tomo un café expreso para estimularme ante la pesadumbre que tiene el mundo por el problema de Hamás e Israel. El Estado de Israel surge por decisión de las Naciones Unidas en 1948. La comunidad de Israel existe desde hace 4 o 5 mil años según la Biblia, pero llega a adquirir una entidad territorial y una entidad estatal a partir de la resolución de los Estados de las Naciones Unidas de 1948. Se le adjudica un pedazo del desierto de Palestina y de ese pedazo de desierto el Estado de Israel constituye una gran república con un gran poderío actual. Pasan los gobiernos y comienza el problema palestino. Tratan judíos y palestinos, judíos de Israel y palestinos, de llegar a acuerdo, y hombres como Rabin y Arafat son objeto de atentados y son asesinados por grupos fanáticos. Surge el problema de Hamás, secta palestina a la cual se le atribuye territorialmente la llamada Franja de Gaza, en el límite con Suez y con el canal de Suez, y en límite con el resto de Palestina, que está en Ramala y comienza a gobernar la gente de Arafat. Judíos y palestinos de origen musulmán se entienden en el Congreso de Israel, inclusive hay en el Congreso de Israel no solamente judíos, sino árabes palestinos. La decisión de los judíos es que el grupo que está en la Franja de Gaza tenga y disponga de un país, en lo cual están de acuerdo también los palestinos, y ese país se le atribuye a Hamás. Hamás llega al poder en la Franja de Gaza por elecciones consentidas por Israel y consentidas por Palestina. Pero como secta fanática empieza a encontrarse en un estado de guerra permanente con el Estado de Israel y de desacato y desdén hacia las resoluciones de Arafat en Ramala y a no pararle a Palestina. Surge allí un estado mafioso, un estado sectario, un estado delincuente que comienza a atacar básicamente a Israel. Una especie de guerra santa por un estado que practica los mismos métodos del estado llamado ISIS, cuyo califato decididamente fracasó y fue abolido. Ocurren al famoso ataque ocurrido en el concierto de música pop en las afueras de Tel Aviv. Anderson Cooper en CNN ha descrito los horrores de ese ataque
especie de guerra santa ante la cual Saladino, el defensor de la fe en su época, el destructor de los cristianos, se queda pálido. Se trata, como se observa en el documental de Arthur Cooper, de un ataque masivo, inclusive con tanques de guerra, sorpresivo, que coincide además con una interrupción de tránsito planificada, que nadie puede escapar en carro y que el consejo que dan algunos judíos que poseen un aparato para perifonear es que la gente se escape por todos lados, por el desierto, pero que no vuelva a sus casas, porque a lo mejor en sus casas es peor. Se empiezan a asesinar a toda clase de personas, niños, etc. Y se llevan rehenes a la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, ante la gravedad mundial del asunto, resuelve marchar a Israel. Encuentra una situación en la cual Netanyahu y el partido de Netanyahu se encuentra debilitado por la guerra parlamentaria con grupos judíos de oposición a su gobierno. No hay que olvidar que Netanyahu fue tradicionalmente un primer ministro de Israel que repitió varias veces, estuvo retirado y por las cosas del destino la gente se olvidó de sus errores anteriores y volvió a votar por Netanyahu. Se encuentra Biden con que Netanyahu se ha descuidado en lo más grave de un Estado acosado por problemas gravísimos con el resto de los grupos musulmanes y además de eso con la falla de que internamente existe una lucha encarnizada, no propiamente con los grupos árabes que hay en el Parlamento, lo cual sorprende al mundo de que existan representantes árabes en el Parlamento, como es natural, son árabes nacidos en los alrededores y árabes tan pertenecientes al Estado judío como los judíos originales del Estado de Israel. Pero además de eso, comete un error que no puede cometer ningún estadista judío. Descuida la atención del Mossad y por el contrario, su rival persa, el Quds, acierta en la preparación de un golpe terrible por parte de Hamas. Lógicamente hubo una actuación previa de la inteligencia de Irán, que es la que apoya también a Hezbollah en el Líbano y la responsable de que empiecen a surgir en ese momento los drones que vienen del Líbano. Basta decir que el padre de Tarek el-Aissami es un miembro importante de Hezbollah. Y Tarek el-Aissami sabe dónde golpear. Mientras tanto, Biden se encuentra desacreditado en la opinión pública de Estados Unidos, pero todavía mantiene algunos porcentajes de popularidad interna, pero muy golpeado, y se ha pensado que es una locura que repita en la presidencia de los Estados Unidos. Lo observamos muy parecido a los 80 años
al doctor Leoni de Venezuela. Según los chistes del semanario humorístico El Gallo Pelón, llega el doctor Leoni a la casa presidencial y le dice a su esposa Menca: Menca, tengo un hombre atrás. Doña Menca le dice: Raúl. Y él rectifica y dice: no, tengo un hambre atroz. Es decir, las constantes errores al hablar, la confusión de que no sabe con quién habla, la frecuente interrupción de ruedas de prensa o el no responder a los periodistas para simplemente evadir un poco la foro y fugarse un poco de sus desatinos lingüísticos propios de un valetudinario. A todas estas surge el problema de Hamás. Ya en Israel está el secretario de Estado de Estados Unidos, que además es judío, como fue también judío o es judío Henry Kissinger. Ya Blinken ha preparado el terreno para la llegada de Biden y ya tiene un plan para planteárselo a su jefe, el presidente Biden. A todas estas se encuentra con que Netanyahu ha descuidado el Mossad, el servicio secreto israelí, se encuentra debilitado por la guerra interna y además en pleito, al igual que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, en pleito con la Corte Suprema de Justicia. En Argentina no se puede pelear con la Corte Suprema de Justicia. Una reciente reunión en Buenos Aires, Maduro no pudo ir porque la Bullrich amenazó con aplicarle la Corte Suprema de Justicia a la presencia de Maduro, individuo sometido a juicio en el Tribunal de Derechos Humanos. Se salvó Buenos Aires de la presencia de Maduro. Netanyahu estaba buscando inclusive en un país como Israel, en un estado como el judío, a través de un pleito con la Corte Suprema de Justicia, eliminar esta institución. Ante ese panorama, la llegada de Biden, coincidente con la llegada de los destructores y particularmente del Gerald Ford y las poderosas razones armamentísticas del poder americano en el Mediterráneo, constituyen un factor de poder. En este caso, no usó Biden el avión presidencial como lo usó para ir a Irlanda, el país de sus antepasados, a tomarse un helado o a visitar a un amigo. Biden ha hecho a veces como el gitano presidente de España, utilizar el avión presidencial para paseos. Esta vez se puede decir que Biden, como hizo Julio César en la Guerra de las Galias, como narra Julio César en la Guerra de las Galias, llegó, vio y venció. Se encontró con el problema candente del hospital bombardeado en la Franja de Gaza. Un hospital que, por cierto, no es árabe, sino cristiano de la religión bautista. Y se encuentra con Hamás
que tanto Palestina como el Estado judío han consentido que tenga elecciones. Se encuentra Biden además con el problema de que ni el rey de Jordania, ni árabes, ni palestinos quieren reunirse con él, dado lo ocurrido en el Hospital Bautista de Gaza. A todas estas, el líder de Hamas, Yahya Sinwar, que es el responsable de convertir a la franja de Gaza en un búnker lleno de túneles, como ha hecho en Venezuela el Tren de Aragua, lo que impide y hace necesario que la operación de represalia, que podemos llamar de justicia, se dificulte por la facilidad de ocultarse en los túneles, que no se sabe si salen hacia Egipto o hacia Palestina, y el problema con Egipto, que no quiere colaborar con la salida de la gente de la Franja de Gaza ante la acometida israelí. Además, en la Organización de las Naciones Unidas, el verdadero jefe del Foro de Sao Paulo ha planteado una resolución para que el Consejo de Seguridad y la Asamblea de las Naciones Unidas condene la acción que imputa a Israel de la destrucción del Hospital Bautista de la Franja de Gaza. Eso significa la solidaridad de los amigos de Brasil, de Lula, la solidaridad de Maduro, la de Petro, y además la solidaridad de la izquierda española, representada por el Partido Comunista y por Podemos, y con toda precisión ejerce Estados Unidos, por instrucciones de Biden, el uso del derecho a veto que tienen las grandes potencias. Al lado de Hamas está Hezbollah, es decir, personalidades tan ligadas a Hezbollah como el padre de Tarek el-Aissami, que no dejó hueso sano a Petróleos de Venezuela y que es el responsable de la quiebra de Maduro, que lo hace ir a China, y como nada hay más astuto que un chino, los chinos no le sueltan prenda a Maduro, y Maduro se ha visto obligado a hacer un arreglo con Estados Unidos en Barbados para recibir el levantamiento de algunas sanciones y la posibilidad de actuación de la renta petrolera venezolana. Biden conversa sin cometer errores lingüísticos con víctimas que tienen rehenes en la Franja de Gaza, y sin perder los nervios y sin obligar a la flota americana a paso alguno, logra que se haga un plan razonable de retiro de la Franja de Gaza, en virtud del cual la gente que está en el norte vaya al sur y encuentre una salida humanitaria por el sur, consentida por Egipto. Hay que observar que hay cero intervención de la Cruz Roja
y de la media luna roja, que ambas instituciones brillan por su ausencia, como muchas veces brillaron en la época en que fue dirigida por el venezolano Mario Villarruel, enjuiciado en este momento por por atribuírsele serios desfalcos y serias apropiaciones de bienes de sus clientes. Afortunadamente, hay posibilidad de que intervenga el Tribunal de los Derechos Humanos, porque Palestina no ha sido vetada en el Tribunal de los Derechos Humanos como lo sería, por ejemplo, si para pertenecer al Tribunal de Derechos Humanos según el Tratado de Roma, no ha sido vetada en lo absoluto. De modo que el fiscal Khan está en posibilidad de actuar por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas por Hamás dentro y fuera de Gaza. Cuando Biden actuó y habló con los padres de los rehenes, no incurrió en ningún galimatía ni en ninguna confusión, ni confundió la palabra casa con la palabra queso, ni en los errores que cometía el doctor Leone, sino que actuó con firmeza, con coordinación y con seriedad. Es decir, en este caso, Biden la ha bateado de jonrón. Es evidente que Biden está en la posibilidad de acumular en la próxima convención demócrata que va a elegir candidato presidencial los votos para ser proclamado presidente en competencia con el posible ganador de la convención republicana, el presidente Trump, el expresidente Trump. El problema es que la fórmula presidencial total no puede ser Biden-Harris. A mi juicio, debe nombrar a Kamala Harris embajadora en la India o en Jamaica, porque tiene que convencerse de que fue una excelente fiscal en California, pero que el primer cargo que se le atribuyó, la primera responsabilidad que se le atribuye, que es la relativa a cuidar la frontera sur de los Estados Unidos, se evidencia con el problema inmigratorio de Estados Unidos la competencia de su actuación. No puede limitarse a venir a Florida y a obtener popularidad a base de comer arepas. Indudablemente la fórmula debería ser Biden-Blinken, porque quien prepara el éxito que ha tenido Biden en su actuación de 20 horas en Israel es Blinken, y ese es el papel de un vicepresidente, el preparar al presidente, el facilitar el trabajo del presidente y en hacer posible, como es el caso de Estados Unidos, el guardián de la paz mundial. Tan exitoso ha sido el jonrón dado por la fórmula Biden-Blinken, que ayer la bolsa de valores vio un aumento en los bonos del Estado americano, lo que significa para un país tan endeudado como Estados Unidos el mantenimiento
del prestigio del dólar. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.